A ver, voy a ir preparando un par de cosas, ¿vale? No os asustéis. No os asustéis, por favor. Vamos a hacer la pizarrita, ¿vale? A ver, se acabó. Me cago en Dios. Vale, a ver. Bienvenidos a la primera y última clase de cine. Ahí estamos, coño. Ahí estamos. Pero vamos a poner una música apropiada para la representación de esto, que es... ¿Vale? Y vamos a cambiar el nombre del stream. Masterclass de cinema con Lexio. Ay, sí, me parece bien así. Entonces, lo primero que tenéis que entender en general sobre el cine, a nivel conceptual, es que consiste en lo mismo que un truco de magia. O sea, tú sabes que el classic man con un sombrero, una chistera, ¿no?, que dice, voy a hacer un trucazo de magia y se saca un conejo de la chistera, o el que hace prestidigitación con las cartas y toda la movida esta. Tú dices, hombre, eso está guapo, pero ¿qué coño tiene que ver con el cinema? Lo tiene que ver todo. El cine es una ilusión. El cine es una fantasía. El cine es algo que no existe, que no es tangible, que no está sucediendo de verdad. Pero todos hacemos como un trato no verbal vinculante, que es de creernos lo que está sucediendo en pantalla. Tú cuando estás viendo una película sabes perfectamente que lo que estás viendo es absolute bullshit. Nada de esto ha pasado. Nada. Eso es como algo inherente, ¿no? Aún así, nos emociona igual, ¿no? Nos mola. Lo estamos viendo y estamos como, joder, qué guapo es esto, no sé qué. Me identifico con Ryan Gosling completamente. Entonces, eso es lo mismo, el mismo concepto que cuando tú ves un truco de magia. Tú cuando vas a ver un truco de magia, sabes que es un truco. Nadie se cree que son magos de verdad, digamos. Y todos sabemos que hay un truco detrás. Pero nos da igual que haya un truco detrás. Lo que nos mola es ser sorprendidos con el efecto final y que nos sorprenda de esa manera, ¿no? Pues en esa base es en la que se construye el concepto del cinema, ¿vale? Entonces, vamos a borrar esto con la goma de borrar. Con la goma de... Hostia, esto pequeña la goma de borrar. Ya está, más fácil. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es una tiempolinia. Joder, se me ha... Eso me gusta más. Esto es la tiempolinia, ¿vale? 2025 está aquí, ¿vale? Y esto de aquí es el nacimiento del cinema. Pero claro, el problema... Vale, cuando queremos hablar sobre en qué momento empieza el cinema, en plan, ¿en qué día? ¿No? ¿En qué día se inventó Steven Spielberg? No funciona así. Podríamos hablar del cinematógrafo, pero a mí no me gusta pensar así. Yo prefiero pensar en el cine desde el momento en el que se inventan los efectos especiales. Pero, como eso no es lo habitual, no es lo que voy a explicar porque es como yo lo veo. Efectivamente, el cine se considera que se inventa con la invención del cinematógrafo. De hecho, no es que nos podríamos ir incluso antes del cinematógrafo. Nos podríamos ir a las putas bolas estas que giraban y tú veías mi imagen en movimiento. Podríamos ir a la hoja de papel, bueno, en fin. Conceptos de estos ya existían, pero como que se considera que los hermanos Lumière son los padres del cinema. Y yo voy a empezar por ahí, porque si no, esto va a ser un puto lío, ¿vale? Los Lumière Brothers. Putos Lumière Brothers, de los putos cojones. El primer screening de una película fue en el 1895. Vamos a poner esa fecha. Ya digo, esto es una masterclass, pero por favor que nadie piense que yo soy profesional de ningún tipo de nada, ¿vale? Yo soy un man en el internet estúpido. Los putos Lumière. Lo que se escribe así, ¿no? Y he puesto la tilde mal. Casi soy francés, menos mal que no lo soy. Entonces, tú tienes que los Lumière en el 1895 crean el cinematógrafo, ¿no? El cinematógrafo, el cinématographe, como se decía en francés, ¿vale? Era la puta máquina que era capaz de captar imagen en movimiento. Y por ello se les considera como los padres del cinema. Pero claro, aquí es donde yo me discuto con la peña y me lío a puñetazos con los directores de cine, y por eso no he trabajado en ninguna película de cine, porque cada vez que se me ha invitado a trabajar en una película de cine, me he acabado a puñetazos con todo el equipo. Actores, técnicos de sonido, de iluminación, todo el mundo. Todo el mundo se lía a puñetazos conmigo porque yo digo, a ver, el cinematógrafo es el invento de esto de aquí. De esto de aquí. De la cámara. Pero eso no es el cine no es la cámara, porque con el cinematógrafo se grabaron muchas cosas que no tienen nada que ver con el cine. De hecho, se considera, si tú buscas en plan en YouTube cuál es The First Movie Ever, ¿no? En plan, la primera película, se considera que es Tren en Movimiento, The Arrival of a Train del 1896. Pero esto es bullshit, esto no es cine.
Siento ser elitista del cine, pero esto... Hostia, han cogido la escena de los misterios de Hugo, creo que se llama la peli, ¿no? Esto no... Yo no puedo decir que... Esto es la primera grabación de algo, pero no es cine en el sentido de que no está explicando algo cinematográficamente. Consideramos que los documentales son... Bueno, sí, que los documentales son narrativos, entonces cine. Pero consideramos que un vídeo de YouTube es cine. Consideramos que la televisión... Cuando muestran los noticiarios no, son cine. No, ¿verdad? Es que creo que estamos de acuerdo todos en que eso no es cine. Entonces, al menos, no sé si estoy yo loco, pero no me gusta considerar esto como la primera película. Me gusta considerarlo como la primera grabación y algo muy importante a entender a la hora de cómo nació el cinema. Y efectivamente fueron los hermanos Lumière con la invención del cinematógrafo. Pero entonces, diréis, vale, ¿cuál es tu primera peli? ¿No? Vamos a poner una música más apropiada. Ahí estamos. Para mí, el inventor del cine es Méliès. Georges Méliès. Está todo alta la música. ¡Cállate! ¡Joplin, coño! ¡Que está todo alto! Georges Méliès fue un señor que vivió, pues, más o menos... Vivió lo que fue lo tema de los hermanos Lumière. Y era un actor de teatro y además hacía efectos especiales para teatro. Y fue el que tuvo la grandísima idea de... Wait a minute, puedo utilizar el cinematógrafo para narrar teatro. Y además podemos cortar y conectarlo más tarde para hacer trucos con lo que se está grabando en la cámara. Entonces se le considera hoy en día como el inventor de los efectos especiales, en el sentido de aplicar ideas de efectos especiales en el cine. Vamos a ver un ejemplo. Maestro de la ilusión, se le adjudican cosas de estas. Pero fíjate, mira, 1896, que justo estábamos hablando, ¿no? De unos pocos años antes. Esto eran las primeras peliculoides. No sé si veis lo que acaba de ocurrir, ¿vale? Como es una peritope de vieja, lo mismo tengo que explicarlo un poco. Ha habido un corte de plano aquí, en el que mágicamente, ¿veis? Estaba en posición el man, y entonces han cortado a que ha aparecido mágicamente la mujer encima de la cama. Esto es lo que inventó Méliès. Esto es el concepto que inventó Méliès, que es la idea de utilizar el corte y la dirección para poder narrar de alguna manera cómo funcionaban las movidas estas del cinema. Para mí esto es la invención del cine realmente, no la invención de la cámara. Llámenme loco, pero yo veo una diferencia ahí. Y el tipo hizo algunas de las películas más importantes. Si tú te vas a un museo del cinema, te va a salir Georges Méliès y vas a saber quién es Georges Méliès seguro. Es imposible esquivarlo. Look at that, The Woman Turned into a Bard. O sea, ya en esas épocas estábamos con movidas de Dungeons and Dragons. Increíble, ¿verdad? Tal vez la historia más famosa de Méliès es El viaje a la luna, ¿no? El viaje a la luna es también considerada por mucha gente como una de las primeras películas y, a ver, sí, en términos de lo vieja que es y todo eso. 1902. Es de las primeras historias que tiene una narración coherente. Quiero recordar que ese es el motivo por el que se le considera una de las primeras películas del mundo. Y va de unos mans que dicen, no apetece ir a la luna. ¿Qué pasa? Y entonces inventan un cohete con el que van a proceder a viajar hasta los cielos, hasta la estratosfera, y entonces a atravesar la estratosfera para salir a lo que viene a ser el espacio profundo, y entonces pegarle un puñetazo a la luna en el ojo. No estoy bromeando, porque en esta versión la luna tiene cara, como de señor un poco mayor, míralo. De hecho, tiene cara de Tim Curry. Tiene cara de Tim Curry cuando hace del payaso de It, ¿no? Un poco. Entonces, genuinamente, le meten tremendísima hostia en la cara con el cohete. Es bastante triste. Y entonces se bajan y la luna es un sitio extravagante y extraño, ¿vale? Esto, obviamente, al ser 1902, había muchos descubrimientos que no se habían realizado aún sobre la luna y todavía se tenía una visión muy romántica de estas cosas, muy espiritual. Y está interesante de verlo. Obviamente no tenían música. Esto es todavía cine sordo. Este es cine para gente sorda. Aún no habían inventado el cine para la gente no sorda. Sí que lo que hacían era que había un man al lado del teatro, de donde sea, ¿no? Y solía tocar piano. En algunas ocasiones podía ser incluso una orquesta detrás. Y de hecho se hacían efectos sonoros. Empezaron a hacer cosas de efectos sonoros con látigos y con piezas de cuero, con cocos, cosas así. Y se empezó a intentar hacer la pista de audio por separado. Porque todavía se tenía que acabar de cuadrar lo de hacer una pista de audio y poder combinarla con la cinta del cinematógrafo. Estaba todo un poco así. Estaba un poco así la cosa. Entonces ya en 1902 Méliès estaba como petándolo, ¿no? Pero el man realmente... Creo que empezó... No sé cuándo fue su primer... Es 1895. Son 10 años de diferencia. Hasta que Georges Méliès la lía parda. Y lo vamos a poner. Vamos a volver a poner la musiquita de Joplin. Me apetece. Aquí aparece... Méliès, mi putísimo padre. Porque las cosas como son. Y este es el señor que inventa el cine. De hecho, lo voy a poner directamente.
inventa el cinema directamente. Ni Lumière ni... No, el que inventa el cine es este hombre. A mí que me venga quien sea. Entonces, a partir de aquí, como que el resto da un poco igual, ¿no? Realmente desde entonces no ha habido muy buen cine, la verdad. Desde que Méliès hizo el viaje a la luna, la cosa ha ido bastante cuesta abajo. Destacable. Es que ni una peli, no se libra ninguna. Todas son una puta mierda. Pero bueno, hay que destacar, aquí es donde sí nos venimos más al término de animación, ¿no? Vamos a hablar sobre la historia de la animación. Porque claro, aquí podríamos en la tiempolinia esta que hemos creado, vamos a poner que es la tiempolinia, por cierto, que no lo he puesto. Ahí estamos. Esto es la tiempolinia, ¿vale? Veis que aquí hay como un ligero descenso, ¿no? Veis que aquí hay como que iba bien la línea y esto como que se vino un poco abajo, ¿no? Bueno, esto es la llegada. Esta línea de aquí es M. Night Shyamalan, que es cuando se empieza a torcer un poco la cosa, en plan... Esta ligera curva es M. Night Shyamalan, que la lió un poco parda con el cinema. También yo incluiría por ahí, porque además es un poco la misma época, las miniseries de Stephen King. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, desde 1896 hasta la llegada de M. Night Shyamalan, que la lió, y luego ya 2025, que es como los siguientes 20 años, ¿vale? No hay nada destacable. O sea, ninguna película se libra. Pero vamos a hablar de ellas porque, mira, es lo que toca. En términos de la historia de la animación, supongo que lo más destacable es hablar de la época del cine mudo de animación. No estoy seguro de cuál es el primer corto animado, si mal no recuerdo es el del dinosaurio, ¿verdad? Bueno, claro, las fantasmagorías es destacable a mencionar en cuanto a términos del cine de animación. Las fantasmagorías eran previas al cine, realmente, que era lo de combinar, bueno, crear imagen en movimiento en base a esto, y se les llamaba fantasmagoría, que de hecho es el origen de por qué tenemos una imagen moderna del fantasma como algo semi-invisible. De hecho, de ahí viene la palabra fantasma. El rollo de ver como algo proyectado encima del plano. En este caso es como de pizarra, es como un fondo negro con el... Las fantasmagorías eran algo destacable, pero diría que the first animated movie ever... Claro, me van a salir las fantasmagorías. Obviamente hay vídeos mucho mejores que el mío. Aquí tenéis a Brief History of Animation. Yo lo estoy adaptando un poco al español también. ¿Por qué estoy pensando yo en un dinosaurio? Otro dato interesante de mierda, lo meto por aquí. Una de las primeras películas jamás creadas, genuinamente es una película porno, y es española. Específicamente creada por el rey de España. Look it up. Existe. Esto, 1914, Gertie el dinosaurio. Ahí está. Esto es considerado una de las primeras movidas animadas. Hay que decir que para la época y la calidad, cuidado. Porque esos movimientos están de putísima madre. Están de putísima madre. De hecho, por favor, háganle una película a Gertie el dinosaurio y que sea 2 horas de él haciendo movidas de estas. What the fuck is that? La gente estaba mal en esa época. Es el mismo año en el que comenzó la Primera Guerra Mundial. ¿Y a quién le sorprende viendo esto? Bueno, esta es una de las primeras animaciones, ¿no? Esto es 1914, y si mal no recuerdo es en los años 20 donde empezamos a tener los primeros cortos animados de Disney. Importante mencionar que no era Disney. O sea, Disney era el apellido de la persona que lo hizo. Steamboat Willie es el primer corto de Disney, que no el primer corto de Walt Disney. Esto es muy importante. Nacido en el 1901, por lo que él empezó a hacer movidas en los años 20, no le quedaba otra, ¿no? Tenía 2 compas que son muy importantes en la historia de la animación, que son Roy Disney, su hermano y socio durante muchísimos años, y Ub Iwerks. Y este es el que probablemente, a lo mejor, si habéis sido cotillas del rollo de Disney o habéis estado mirando muchas mierdas de la historia oscura de Disney, os habréis encontrado más de una vez con este hombre, Ub Iwerks. Ub Iwerks es acreditado hoy en día como el inventor de Mickey Mouse, que nunca fue acreditado. No es del todo cierto, ¿vale? La historia es mucho más compleja que eso. Realmente, hasta donde yo tengo entendido, Walt Disney y Ub Iwerks eran compas, muy compas, que hicieron muchas cosas juntos, y el tío tuvo su reconocimiento en vida. Acabó siendo galardonado en más de una ocasión, tuvo muy buen sueldo, y se fue a trabajar en otras cosas, donde fue gratamente acreditado. El rollo este de por qué se le acredita como el creador de Mickey Mouse tiene más que ver con algo que contaré un poquito más tarde, ¿vale? Todavía tenemos tiempo para llegar hasta ahí, así que vamos a ir poquito a poco. Pero es muy importante recordar que en esa época había 3 personas muy importantes en la historia de la animación 2D, que eran Walt Disney, Roy Disney y Ub Iwerks, que no se debe subestimar nunca su importancia. Walt Disney empezó en los años 20... hizo varias compañías. Una de las compañías importantes, ¿no?, fue Disney Brothers Studio. Pero tuvo varias. Yo recuerdo que había como 4 y le puso diferentes nombres. Y el personaje de Mickey Mouse vendría... Mira, aquí lo pone. En el 28. Estuvo como 8 años que no hizo cosas de Mickey Mouse. De hecho, es un muy buen momento para mencionar a otro de mis putísimo padre, que es Oswald, el conejo de la suerte. Oswald the Lucky Rabbit era uno de los primeros personajes
que creó Walt Disney para sus cortos. Y por entonces él estaba trabajando... ¿Universal o Metro Goldwyn Mayer? Ahora no recuerdo. Ahí estamos. Uno de los primeros personajes que creó Walt Disney es Oswald, el putísimo conejo de la putísima suerte. Nombre completo, luego lo redujeron. Y los primeros cortos, he de decir, para la época, y teniendo en cuenta... No hagáis caso al sonido, ¿eh? El sonido es mucho más moderno. Para ser la época que era... Joder, es que esta gente estaba pariendo animaciones guapardas. Tenían una comedia muy buena que todavía se mantiene en pie en muchos sitios. De hecho, este corto, si mal no recuerdo, iba sobre que Oswald es padre de 1.000.000 de conejos y está como en plan, por favor. ¿Cómo que de 1.000.000 de conejos? No, los mato. Y de eso va un poco el corto. O sea, el corto va de... Míralos, ahí está. Mira. Esos son los hijos de Oswald, ¿vale? Esos son todos los putísimos hijos que ha parido su mujer. Y el gag reside en que Oswald está en plan... ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro o algo? Hay que amar la animación de los años 20, ¿eh? Mirad cuántos putísimos niños. Mirad eso. Mirad cuántos putos niños. Es que yo me querría pegar un tiro, ¿eh? Y va un poco de eso, va de que Oswald está... que ya no sabe qué hacer con su vida. Oswald era un personaje bastante mean. Si no pega a sus hijos... Mira. Casi se le da puñetazos, con su hijo ahí. Está enfadado. Está súper enfadado. ¡Oh, no! Bueno, y no vamos a acabar de verlo porque no puedo poner manslaughter en Twitch. Si queréis ver más cortos de Oswald, el conejo de la suerte, tenéis aquí esta lista de reproducción majísima. Cotillarla cuando queráis. Lo importante es saber que esto vino antes que Mickey, básicamente. Y esto no era parte de Disney porque no existía la compañía de Walt Disney Studio. De nuevo, voy a tener que mirar rápidamente exactamente cuándo, o sea, de quién era. Universal, lo he dicho bien, perfecto. Universal Pictures era la dueña porque es para quienes estaban trabajando en ese momento Walt Disney y compañía. De hecho, es muy interesante pensar que hoy en día Walt Disney es como la empresa de animación, ¿no? Que ya no es tan así, realmente. Pero durante muchos años fue la empresa de animación. Pero los que estaban ahí antes que Disney todavía existen y todavía hacen cosas. Estas dos son las más importantes, Universal y Metro Goldwyn Mayer. Estas dos compañías ya empezaron a hacer cinema cuando el cinema, como ya hemos hablado, era una putísima real mierda. No había apenas nada, o sea, pero eran los que llevaban, bueno, los primeros cines, los primeros cinematógrafos, los que empezaron a hacer las primeras producciones en el extranjero. Entonces, estos tres... Roy estaba un poco de fondo, pero Walt Disney y Aviworks estaban trabajando para Universal y haciendo cortos de este tipo. Lo que ocurrió en un momento dado, ¿no?, es que empezaron a notar limitaciones creativas y los derechos del personaje de Oswald pertenecían a Universal, no a estos dos. Esto les provocaba algunos problemas, significaba que no podían lucrarse tanto como hubieran querido, no podrían haber hecho tan productivo el tema este. Y ellos sabían que tenían algo muy bueno entre manos. Aquí es donde no voy a especificar la historia, la podéis buscar online. Hubo mucho back and forth entre Aviworks y Walt Disney sobre qué hacer exactamente, hubo peleas con el dueño de Universal y lo que acabaron haciendo es desarrollando en secreto, esto es lo divertido de esta historia, en secreto desarrollaron un corto con un nuevo personaje animado basado en Oswald que registraron con copyright para que nadie les pudiera tocar la polla. Y ese personaje, habéis adivinado, era Mickey Mouse, Miguel el ratoncio en persona, que apareció por primera vez en El Botero Willy. Mickey Mouse, vamos a ponerlo porque hay que ponerlo, ¿vale? Mickey Mouse, Willy... Entonces, los hijos de puta, secretos de Universal, que no lo sabían, ¿no?, que iba a pasar esto, dejaron de producir mierdas de Oswald y hicieron un personaje casi idéntico. Vale, pero le dieron las orejas más cortas, dijeron, es un ratón ahora, en vez de un conejo. A nadie le importaba. De hecho, se creía, si mal no recuerdo en esa época, que hacer un ratón o una rata era como mala idea. El conejo era como fluffy, era como más cute, ¿no? Hacer gatos, hacer conejos. De hecho, no estoy seguro de cuándo nació Félix el gato, pero se involucra mucho con todo esto, ¿no? Bien, abusos. Perfecto, abuso laboral. Good old animation de los años 20. Félix el gato nace en Paramount Pictures también. Es otra de las importantes. Tenemos Universal, Paramount y Metro Goldwyn Mayer. Nació antes incluso, nació en los años 20. Lo que pasa es que la calidad de los cortos, si mal no recuerdo, no llegaba a algunas de las cosas que os he puesto antes con Oswald. O sea, por eso Oswald superó al gato Félix. ¿Veis lo que digo? Apenas tenían sombra los fondos. Era bastante raw. Normal, quiero decir, eran unos años antes. Era bastante más raw todo esto en general. Era... Ya digo, pensad un segundo en lo que estamos viendo ahora en pantalla y el tipo de movimiento que está sucediendo.
como un poco más estático, ¿no? La cola siempre recta, no se mueve nada más en el plano, es un dibujo como bastante normalito. Y ahora comparémoslo otra vez con Oswald. Fijaos en eso, en la repetición bueno, los detallitos estos, movimientos en el fondo, los fondos con un poco más de sombreado, todos los movimientos de los personajes en general. O sea, Walt Disney y Avi Werks eran unos maestros, eran unos putísimos maestros de esto. O sea, no hay que subestimarlo en absoluto. Y entonces ellos sabían que tenían algo poderoso entre manos, pero Universal les estaba fastidiando bastante. De ahí, pues, la creación de Mickey Mouse, y entonces esto es lo que por fin lanzó a Walt Disney al estrellato. Importante entender esto, porque como que tenemos esta imagen actual de que Walt Disney creó a Mickey Mouse y ya está. No, a ver, fueron 10 años de probar distintas compañías y le puso varios nombres distintos, y durante un tiempo tuvo a Roy Disney como socio, tuvo a Avi Werks como socio, hubo un tiempo en el que los dos eran líderes, ¿no? La decisión de llamarla Walt Disney Studios fue muy posterior, no fue la primera idea que tuvo, ni planeaba llevarse del todo el crédito. Él era consciente de que tenía socios, ¿no? De hecho, ya digo, una de las primeras era The Disney Brothers Company, que era, la perspectiva era otra. Roy Disney fue de los primeros en bajarse un poco del carro de todo esto. Roy siempre estuvo más separado del proceso artístico. Realmente Walt Disney y Avi Werks eran los animadores y los genios detrás de esto. Y digo genios, porque ahora vamos a llegar a una parte importante. Con la creación de estos cortos, bueno, había técnicas. Como veis, el fondo de detrás se va moviendo a la vez que se mueve el barco. Esto era importante en esa época, porque la gente estaba en un walk inmersivo, tío. Me siento como que estoy en el barco de verdad, ¿sabes? Como ahora con los videojuegos súper modernos, ¿no? Y esto se repite, hay a veces que no, para ahorrar presupuesto, pero lo hacían siempre que podían. Y la cuestión es que Avi Werks es el inventor de este concepto. Avi Werks es el señor que creó un sistema en el que había diferentes planos, en el que tú podías animar un fondo, moverlo, y entonces en el delante podías tener otra cosa. Y esto fue uno de los primeros pasos en crear animación con diferentes fondos. Uno de los primeros cortos del Silly Symphony. El Silly Symphony fue una cosa que hizo Disney en su momento, que duró bastante. Esto empezó en los años 30 y creo que duró, no sé si hasta los 60 o algo así. De hecho se llama Silly Symphony y no sé si luego se les llamó Silly Symphonies, en plan, en plural. También referida en plural, como Silly Symphonies. Así que sí, he dicho bien que había algo con esto, ¿no? Eran una serie de cortos, básicamente. Empezaron en el 29 hasta el 39 y tal. Muchos se ponían al principio de una película, antes, ¿no? De empezar. Y aquí también se hicieron algunos de los experimentos. Fueron de los primeros cortos en color, porque llegó antes el color a la animación que a la imagen real. Por una facilidad a la hora de tratar el metraje. Y aquí podremos ver lo que estoy diciendo. Quiero que entendáis que esto es del 29... Bueno, no, perdón, es del 32, ¿no? Pero... del 32. Vamos a volver a la tiempo línea un segundo, ¿vale? Han pasado 30 años desde el putísimo invento del cine, ¿vale? Y era como la cosa más de esto del mundo. Vamos a poner un poquito de más de cositas en la tiempo línea, ¿vale? Vale, en el 1920 tenemos el nacimiento de algunos de los primeros cortos, ¿no? Tenemos como por ejemplo Félix el Gato. Vamos a apuntar que aquí está Félix el Gato. Félix el Gato está aquí. Y en el 32... En el 32, 10 años después, tenemos el primer corto en color, ¿vale? Lo digo por perspectiva de lo rápido que avanzó esto. Entended que desde los primeros cortos de Félix el Gato, no era ni siquiera Walt Disney, y la animación era un poco, bueno, los fondos no se movían, todo eso. En menos de 10 años realmente se perfeccionó lo suficiente como para que se pudiera empezar, aparte de usar el color, lo que estoy diciendo de que Walt Disney y Werks eran... Cuidado. O sea... Genuinamente, cuidado, porque vamos a volver un segundo al corto. Mirad lo que está pasando aquí en pantalla. Cómo es prácticamente indiferenciable el fondo del primer plano. Porque tenemos un suelo, tenemos un fondo y tenemos un cielo. O sea, es toda una ilustración. Y el sombreado y coloreado de los árboles ya va en la dirección de esto. Tienen sombras y todo. Y en general esto es una masterclass de esto. Pero sí, todo este corto en general fue una sacada de polla enorme por parte de estos dos. Y en general todos los Silly Symphonies eran una muestra de proeza de animación que... Bueno, cambió completamente la industria, como se conoce. Pronto, Walt Disney con esto había hundido ya a Universal y a Paramount Pictures. Y no sé qué estaba haciendo Metro-Goldwyn-Mayer en ese momento, ahora mismo, no me acuerdo. Pero lo estaban petando. Aquí es también cuando Walt Disney creó la imagen actual, que todavía se mantiene. Bueno, esta imagen empresarial de algo infantil. Infantil o familiar, ¿no? Que vamos a tratar temas en plan...
eso para todo el mundo. No queremos tratar ciertos temas incómodos. De hecho, se han alejado del humor un poco más gamberro de Oswald, el conejo de la suerte, cuando estaban en Universal, y han creado ya una imagen empresarial. ¿Cuál era importante para el desarrollo de la empresa? De crear animación familiar. Esto, desgraciadamente, va a resonar durante el resto de la historia de la animación y va a crear una imagen de la animación infantil. Por lo que voy a aprovechar este huequecito de aquí. Es el mejor momento para mí para mencionar una de mis épocas favoritas del cine de animación antiguo. Una de mis épocas favoritas a nivel histórico, que es la época de Betty Boop. Boop era parte de... Es que no sé si tenían un nombre, creo que eran Las Aventuras de Betty Boop y ya está. Coinciden años... De nuevo, por perspectiva. Mientras las Silly Symphonies en el 32 hacían esto en color, otros estudios seguían en blanco y negro durante toda la década de los 30. Disney les había adelantado en todos los sentidos, sobre todo a nivel técnico, y lo técnico venía por Iwerks. No os confundáis. Ahora no recuerdo quién cojones hizo esto. Me lo pone, ¿verdad? ¿Paramount? Paramount Pictures, que ya había intentado sus cosas con Félix y todo eso, hicieron estos pedazos de cortos de animación de Betty Boop y otra serie de personajes que ahora han quedado como mucho más caídos en el olvido. Quiero que os fijéis en el estilo específico que crearon. Mencionar varias cosas históricas sobre este periodo, ¿vale? Lo primero, ¿qué coño es el personaje de Betty Boop? Betty Boop es un personaje que era la representación que tenían en ese momento en cine de un tipo de mujer de la época que se llamaban las Flapper Girls. Las Flapper Girls eran chicas que les gustaba el jazz y que iban a clubs nocturnos y no eran bien vistas por la sociedad. Eran mujeres no tradicionales que vestían con faldas muy cortas y que mostraban las piernas al bailar. Y eso no gustaba. Aparte, empezaron a popularizar los estilos estos de peinado como más corto, etcétera, que no iban muy en la moda, eran como un desafío a la moda de entonces. Y Betty Boop era un personaje importante en el desarrollo de estas modas, porque Betty Boop es un personaje del que se hace como mucha broma en sus cortos de que es una mujer atractiva, pero también es la protagonista continua siempre, y los hombres a su alrededor han de ser caballeros con ella, no han de tratarla mal por cómo viste o lo que sea. Aquí están haciendo el juego con que es Blancanieves porque es la mujer más bella de la tierra, ¿no? Y la reina, en cambio, es súper fea y todo esto. Pero hay otros cortos que ejemplifican mucho mejor esto. Me gustaría irme, en este caso, The Old Man of the Mountains. El hombre anciano de las montañas. Featura a un hombre que era un poco el depredador sexual de este tipo de personaje. Mira, aquí tenemos el primer chiste. Amo los putos cortos antiguos. Todo acerca de ella, todo el rollo pin-up, de las botas, los tacones, la falda, la liga, todo el texto. Mencionar también con Betty Boop, su nombre viene de una cosa que estaba de moda en esa época. Los cortos de Betty Boop todos tienen que ver con la cultura jazz. Y en este caso, Boop es por una coletilla que tiene Betty Boop, que es la frase Boop Boop Birup. Boop Boop Birup es, en jazz se conocía como scat o scatting, que es cuando no decías palabras exactamente cuando cantabas. Era una cosa hecha sobre todo, bueno, coletillas o onomatopeyas hechas para que la gente las cantara contigo. Vamos a hacer un ejemplo de esto que es... She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart as big as a whale. Heidi, 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 ho. Heidi, 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 ho. Eddie, 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 Eddie. Esto era el scatting, ¿vale? Esto se popularizó en los clubs nocturnos. La idea es que llegaba el tío, se ponía a hacer y entonces hacía una estrofa en la que decía una frase incoherente y todo el mundo tenía que repetirla. Era una manera de hacer el jazz algo participativo. Y sí, está Dancing Crazy, ¿vale? Obsérvenlo, por favor. Obsérvenlo, era un tesoro nacional este hombre. Esto es un tipo de jazz muy específico, ¿vale? Creo que muchos tenemos la imagen del jazz de los años 20. Esto era Big Band Jazz. El Big Band Jazz era jazz que se hacía en teatro. Era jazz que se hacía con una banda completa y salía en la tele. No estamos hablando del jazz más de club nocturno de clase trabajadora, ¿vale? Cab Calloway era un personajazo de la época que fue featureado mucho en los cortos de Betty Boop. Todos sus manerismos, todo, era un personajazo. Estaba loquísimo el man, era increíble. Era increíble. Si no habéis escuchado estas cosas, de verdad, sugiero mucho hacerlo. Estaba loquísimo, le adoro mucho. Le adoro muchísimo. Y el scatting este, pues se hacía de muchas maneras. Entonces, el Betty Boop
era su coletilla específicamente y en más de una ocasión se la featureaba. Ahí está. Y otra cosa muy identificable de Betty Boop es lo que llamaban las Baby Boys. La Baby Boys era una moda que sucedió en los años 30 también, un poco junto a las Flapper Girls estas que estoy mencionando y el movimiento este underground jazz. Y era como una apreciación bastante gorda a las chicas que tuvieran una voz muy aguda, casi como la voz de un bebé. Sé que suena un poco creepy y es porque probablemente lo era. Y no hablamos simplemente de tener una voz muy aguda. Quiero que os fijéis que a veces hace como unos gallos muy exagerados de tipo... Oh, come on, ¿vale? Cuando exagera tanto el tono y a veces habla como con baby voice, en plan cuando le hablas en vez que pidan, ¿vale? Hablan un poco así. Esto estaba hecho expresamente, no es algo que sientas tú de forma subconsciente, no, esto era un esfuerzo expreso por parte de la voz de Betty Boop para sonar así, porque era considerado muy atractivo. Vamos a volver a eso cuando hablemos de anime y la historia del anime, ¿vale? Pero eso es importante. Entonces Betty Boop es una combinación del elemento de los flappers, el elemento del scatting de jazz y el elemento de la baby voice. Quiero daros un par de ejemplos modernos de baby voice. El personaje de Harley Quinn está parcialmente basado en Betty Boop. Quiero que escuchéis su voz. And I'll conclude by saying... Don't stop now, Jimmy. The party's just starting. Y esto era el primer capítulo en el que aparecía Harley Quinn, pero cuanto más avanzaba la historia, más agudo se volvía esto. What'll I feed the family tonight? Y de hecho, en Arkham, en la saga Arkham, es como 1000 veces más exagerado. Creo que ya ni siquiera es la misma actriz, sino una mujer que la está imitando, pero quiero que os fijéis que es aún más exagerado. Vale. Hay muchas más cosas que se pueden mencionar sobre estos cortos de esta época específica. Y me regresa a lo que estábamos mencionando antes con Eworks. Estamos viendo cómo se coinciden socialmente todos estos elementos. Hay una secuencia de animación muy chula en este corto. Había la nieve por encima, los movimientos repetitivos, el sombreado... Joder, para ser blanco y negro de la época se nota que hay un nivel de calidad muy alto. Se nota que llevaban 20 años de esto. Vale, aquí quiero que observéis lo que he mencionado de los diferentes planos, de cómo pasamos de un plano estático a que ahora se mueven varias cosas, ¿vale? Aquí el personaje se está moviendo en el suelo, a la vez que se está moviendo Betty Boop, que es otro plano, digamos, y de fondo podemos ver como una secuencia muy larga, ¿no? De fondo, que es todas estas cosas raras que veis en el fondo, y se mueven a una velocidad distinta que el suelo. Que el suelo o que los movimientos del personaje, ¿no? Porque está imitando esto que creó, esta técnica que inventó Eworks para Disney. Pero la estaban empezando a aplicar ya, porque fue un invento que revolucionó el cine en general. Por cierto, efectivamente, esto es Cab Calloway. Esto es rotoscopia de Cab Calloway, que fue una técnica que se inventó en esta época, más o menos. La rotoscopia fue uno de los primeros inventos en la animación, porque es lo de copiar movimientos de imagen real en el plano y el animador pues imita los movimientos. Eventualmente la rotoscopia quedó como más aislada por nuevas técnicas que crearía Disney, que vamos a mencionar en un momento, pero todavía se estilaba bastante aquí. De hecho era bastante obvio cuando personajes estaban rotoscopiados y cuando no. No tanto como después, luego fue peor, pero en esta época todavía se notaba. Habiendo pasado ya por Betty Boop, estamos en 1933, este de aquí es del 33 también, esa era la época. Principios de los años 30. Pero Silly Symphonies estaba ya haciendo cosas en color, como estábamos mencionando. Disney era insuperable. Era completamente insuperable. Claro, el corto de los 3 cerditos classic de Disney es de esta época. Claro, o sea, por mucho que tenga un bias yo hacia Betty Boop, porque jazz, porque todo lo que he mencionado del contexto histórico detrás de Betty Boop, esto hay que admitir que a nivel técnico es 1000 veces mejor. O sea, no solamente por la calidad de la animación. Hablamos también de los detallitos internos más específicos, el fondo, todo. Cómo se aleja la cámara aquí, por ejemplo, ¿os habéis dado cuenta? Que no ha ocurrido en los otros. Se mueve la cámara para aquí luego. O sea, en un solo movimiento de cámara ocurre todo esto. Aquí está sucediendo lo del fondo un poco con el primer plano también. Es mucho más imperceptible. Tío, que es difícil de entender que estos son los años 30, porque tú buscas cosas de los años 30 y te vas a encontrar con cosas en blanco y negro, estilo Betty Boop, o te vas a encontrar con esto. Y está sucediendo a la vez. Estamos hablando de un cambio del tipo
Es que apenas sucede hoy en día, ya no se me ocurren muy buenos ejemplos. Hablamos, en términos de videojuegos, sería como que en medio de la época de los videojuegos en 2D haya una compañía haciendo juegos en 3D durante un periodo de tiempo largo. Supongo que en los 90 se podría hablar de los primeros juegos en 3D tipo Mario 64, pero otras compañías fueron rápidas en cogerlo, mientras que con la animación no fue tan rápido, no requería de muchísimo trabajo y de muchísimos expertos animadores, porque esto era un trabajo artesanal. Entonces, el siguiente cambio importante es la primera película largometraje en color, que como todos conocemos bien, es Snow White and the Seven Dwarfs, en el 37. Entonces lo vamos a apuntar en la tiempolinia. Vamos a apuntar por aquí, en el 37. Es cerquísima, fijaos, cada vez es menos tiempo. Aquí tenemos la primera película. Es que es flipante. A mí me parece flipante el poco tiempo que se tardó con estas cosas. Y me jode porque si os fijáis, me está pasando ya, de hecho, que no hay sitio para incluir a Betty Boop, porque como ya se habían adelantado completamente, ya no hay manera. Tapando el Shyamalan directamente. A lo mejor soy solo yo el que le flipa este tema, pero 1896, unos 40 años. 40 años es bastante tiempo, lo admito. Pero hablamos de que desde el 20 hasta el 37 todo esto, ¿no? Todo lo dominó Disney. Lo dominó Disney con sus técnicas, junto a iWorks. Otras compañías estaban montándose al carro de lo que estaban haciendo Disney y quedándose atrás. Normal, ¿no? Que por tanto acabaran siendo la compañía más famosa de animación y más importante de todos los siglos de los siglos. Vamos a eliminar la gilipollas de Shyamalan, va. Me hacía gracia, pero... A partir de Blancanieves, la historia del cine de animación es como más conocido, digamos. Esta es lo que he hablado ahora es la parte más desconocida, la parte de Betty Boop, de Oswald el Conejo de la Suerte, etcétera, etcétera. Lo que viene después, desde la década de los principios de los 40, 50 y 60, lo más destacable que puedo mencionar, porque esto es la era dorada, ¿no? Esto es lo que se conoce en los que estudiamos historia del cine. Por cojones tenemos que estudiar la historia de Disney, porque no te queda otra, como habéis visto. Cuando estás estudiando cuáles fueron los avances más importantes en términos técnicos del cine, esto es lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar con iWorks, te vas a encontrar con Walt Disney, y sí, vas a investigar a Betty Boop y la rotoscopia y tal, pero tampoco es nuevo y lo vas a encontrar igualmente si estás investigando a Disney. Claro, tienes que llegar a profundizar a unos niveles bastante más gordos para que podamos punzar ahí en plan, vale, ¿quién era este? ¿Quién era este? Si mal no recuerdo, ya Blancanieves hizo esta técnica, rotoscopiaron a algunos personajes y animaron de forma tradicional a los otros, y es un poco obvio cuando ves Blancanieves. Vamos a ver si hay algún clip. El cómo se mueven los enanitos, como os podéis fijar, es mucho más cartoony, es mucho más Betty Boop, es mucho más años 30, es mucho más Silly Symphonies, que no cómo está animada Blancanieves, que está dibujada de una forma muy bucólica y humana. Hablar también de que el salto al cine de la animación que pasa aquí trajo consigo un nivel de calidad muy bestia. Fijaos en la paleta de colores del fondo. Fijaos en las sombras agudas que te permiten no apreciar apenas los detalles de estas sombras de aquí, pero el cómo se mezclan de forma casi perfecta los personajes en el primer plano, y que delante de ellos hay ya cosas dibujadas con el estilo del fondo, como el pie de la cama. Aquí ahora mismo están sucediendo 3 planos distintos de animación. De nuevo, increíble. Y esto se percibe muy fácilmente a nivel visual, el nivel de calidad que está trayendo. Disney no paraba de traer calidad y calidad y calidad a unos niveles que eran difíciles de comprender si no estabas viviendo esa época. Incluso el line art de ella es diferente. Para quien no esté familiarizado con el término, el line art es el delineado del personaje en estas partes de aquí. Hablamos de lo que diferencia la barba de la piel, o lo que diferencia los dedos del resto de la mano. Estas líneas son negras, como podéis ver, o a un marrón muy oscuro. Pero fijaos que con ella se suavizan. La línea que separa su cuello de su cara es de un tono distinto, mucho más suave, y lo podéis observar en muchas cosas relacionadas con Blancanieves, porque su delineado es diferente, para diferenciarla a ella del resto del mundo, y porque en general para la rotoscopia delinear con puro negro no funciona igual de bien, porque en la vida real no funciona así, esto funciona en un plano 2D. Todo este movimiento de aquí, súper pausado, súper calculado, lento. Esto es rotoscopia. Puedes pausar cada plano, cada instante del movimiento de Blancanieves y darte cuenta de que esto fue hecho por un ser humano real que tendría experiencia de teatro o algo por el estilo. El cómo animan la muñeca aquí, por ejemplo, el cómo animan los detalles del brazo,
y la rotoscopia les permitía hacer esto con un delineado más suave para crear la impresión de una animación bidimensional, cosa que lo diferencia mucho del resto de lo que está dibujado, que es lo que nos pasa mucho con los cortos antiguos. Esta técnica fue lentamente perfeccionada a lo largo de la historia de Walt Disney. En Cenicienta del 1950, hablamos de que ya han pasado más de 10 años. Hablamos de la diferencia entre Frozen y Hércules, o algo por el estilo. Esos son 10 años y pico de diferencia. Cuidado. Cenicienta perfecciona esta técnica a unos niveles increíbles. Fijaos en lo que estamos viendo un segundo. Se han separado completamente del concepto de realismo, de intentar crear planos distintos. Aquí están jugando con la bidimensionalidad del plano. Aquí tienen un fondo azul con sombras agudas negras, como si el castillo brillase. Está hecho con paletas de azules distintos y el castillo entero está construido con una estética que no es realista, que parece como algo sacado de un cartel Art Deco. En 10 años aprendieron que para aplicar bien estas técnicas tenían que crear un estilo mucho más propio. Y este es el resultado, esta putísima obra magna de calidad de animación. Fijaos en este plano de detalle alto del castillo por dentro. Todos los detallitos que podemos ver del castillo por todas partes, los personajes dibujados. Esto es un dibujo, no sé si era acuarela o que con técnica se hizo, ¿no? O acrílico, pero joder, y está hecho. Fijaos en los reflejos del suelo. Fijaos cómo el suelo está reflejando las luces de arriba. Es que es increíble. Y aquí casi todos los personajes están rotoscopiados. No todos, pero casi todos. Los animales especialmente no y tal, pero se enferraron bastante. Aún así, tenemos como equilibrios interesantes. ¿Ves? Por ejemplo, este hombre claramente está rotoscopiado, la princesa también. Pero luego tenemos a este, que es un intermedio, ¿no? Es como, está rotoscopiado y a la vez no. No es ni demasiado cartoony, ni demasiado rotoscopiado. Aprendieron. Y mucho, aprendieron muchísimo. En general, toda la paleta de colores de Cenicienta, el cómo narra a través de los colores Cenicienta es mucho más importante que la narración a nivel del guión, digamos. Eso es otro tema del que se podría hablar en detalle, pero prefiero hablarlo un día que veamos una de estas películas enteras. Entonces hablaremos más en detalle. Pero para haceros una idea de la tiempolinia, ¿no? Volvamos a la tiempolinia. Hemos llegado al 37, la primera película animada, y ahora tenemos el 1950. Aquí hay un salto gordo. Ahora voy a hablar un poco sobre qué pasa en la década de los 40. Lo estoy separando expresamente, porque es complicado. Vamos a poner aquí, 1950. Tenemos cosas como Cinderella. Lo voy a apuntar. Ahora mismo no puedo especificar en plan qué es lo importante de este hito, pero es para hacernos una idea de en qué época está saliendo todo. Vale, ¿qué coño pasa desde el 37 hasta el 1950? Os dejo adivinar. ¿Qué creéis que pasa en el 1937? Nada importante. Nada relevante que pueda afectar a la industria de la animación o la industria internacional del entretenimiento, ¿verdad que no? Japanese customs say always shooting a man in the back, please. Oh, thank you. Oh, says, wie ist der Master Race? Wie heil, right in the poor's face, not to love the poor. Welcome, workers of Naziland. What a glorious privilege is yours to be a Nazi. Suficiente, ¿no? Vamos a hablar sobre esta época. A ver, resumen rápido para quien no sepa sobre la Segunda Guerra Mundial, porque han estado viviendo bajo una piedra. En 1937 un señor con bigote decidió invadir el mundo. Y unos señores con los ojos rasgados dijeron, nos apetece estrellar aviones contra el enemigo. Y un señor italiano dijo, está guapo esto, yo quiero un poco de esto también. Y un señor británico dijo... Y un señor americano que iba en silla de ruedas se levantó del suelo para decir ¡América! Y unos señores soviéticos dijeron me he cansado de esta gilipollez y procedieron a destruirlo todo. Y no hay mucho más que mencionar. No busques con quién estaba España. No busques eso, por favor. Te haces un favor. Sí, o búscalo. Yo no me voy a meter. El punto es que en esta época todo lo que es la situación americana cambió un poco. Estados Unidos tenía una posición más pro-alemana antes de que empezara la guerra y cambió rápidamente a anti-alemana cuando empezó la guerra. Y hubo varios animadores y varias gente importante de la industria que tuvieron que cambiar completamente lo que tenían que hacer. Porque en general el mundo entero paró por un segundo y dijo, no more entertainment. No. Ahora es el momento de actuar.
y hemos de utilizar estas herramientas para la propaganda, porque era más importante que el entretenimiento en ese momento. Yo supongo que es entendible a su manera, era una situación en la que las prioridades eran otras, y lo que querían, sobre todo con estos cortos, especialmente por parte de Disney y todo esto, con el gobierno americano, más que hacer una propaganda pro-americana, era una propaganda anti-nazi. Estados Unidos era la tierra de las oportunidades, tampoco querían el rollo nacionalista, vendría un poco después real. Era más el rollo de no podemos estar con esta gente. De hecho, en esta época, Estados Unidos y Rusia estaban muy de panas, estaban panísimas. ¿Queréis un ejemplo de lo panas que estaban Estados Unidos y Rusia en esa época? Esto de aquí es una ilustración de Dr. Seuss. Quien no conozca a Dr. Seuss es el creador del Grinch, El gato en la chistera, Lorax, Horton escuchó a un quién, esta persona, ¿vale? Esto lo dibujó en el 1941. Él ya había publicado, si mal no recuerdo, algunos de los libros juveniles o infantiles del Grinch y todas estas cosas que eran con mensajes para los niños. Y el tipo era famosamente antibélico, sobre todo después de esto. Pero en esta época, un poco en colaboración con el gobierno norteamericano, hizo esta ilustración que nos muestra a Stalin con la hoz y el martillo, sirviendo en una bandeja de plata a un cerdo que representa a Adolf Hitler y a Alemania. They're serving roast Adolf at Joe's house. Están sirviendo Adolf frito, Adolf rosteado, en la casa de Joe, en plan de Joseph Stalin. Estados Unidos estaba panísima con Stalin en esta época. Era como el mejor matrimonio del mundo. Era como, let's fucking go defeat these motherfuckers, ¿sabes? Y encima con el rollo de Japón estaban un poco mal. Entonces les venía muy bien estar aliados con ellos y hicieron muchas de estas cosas. En general, en esta época la animación soviética también, porque no he llegado a la animación soviética, a lo mejor hago otra masterclass sobre la animación soviética, pero estaban también haciendo unos avances muy importantes en esta época. Entonces separó un poco el rollo de vamos a hacer películas de animación en general, vamos a hacer cortos sobre todo, y se hicieron muchos cortos de animación que se ponían en los cuarteles militares para los soldados, se ponían como propaganda para unirte al ejército y luchar contra los nazis y contra los japoneses. Los hacían también, había cortos para seguridad con el uso de las armas y de los cascos y cosas del estilo. Así que durante varios años no le quedó mucha más alternativa a Walt Disney que hacer esto. Famosamente, una de las mayores tragedias que trajo consigo esta situación fue lo que ocurrió con la película Fantasia. Fantasia de 1940. Fantasia, tío, es una de las mayores obras artísticas de la animación que se haya inventado nunca, y era una de las mejores iniciativas que ha tenido Walt Disney en su puta vida. Pero la guerra le jodió, y le jodió bien. No sé si conocéis Fantasía o no. Claro, esto es una masterclass, así que vamos a asumir que no conocéis cosas, pero Fantasía, el concepto, es coger a una orquesta, ponerles música clásica, hacerles tocar, prepararse, y los animadores de Walt Disney animaban lo que escuchaban. Entonces son diferentes piezas clásicas animadas por esta gente. Voy a hablar de por qué esto es genius y de por qué era muy importante, ¿vale? Es muy fácil de encontrar, no hace falta que tengáis Disney Plus ni nada para disfrutar de esto. Toccata y fuga en re menor fue el primer tema que pusieron, ¿vale? Aquí empezamos a ver juegos de animación, en plan sombras agudas, pero son los músicos igualmente. Es una cosa artística para dar pie a la animación. Mirad esto. Esto que estáis viendo es algo que desde que se hizo en el 1940, a nivel mainstream, ¿vale? No se ha vuelto a hacer nunca. Que es arte abstracto a través de la animación. Ha habido piezas de arte abstracto, por supuesto, pero están en YouTube. Están en secciones de películas muy específicas. No hemos vuelto a tener una película entera en la que se utilice de forma extensa arte abstracto. Esto es simplemente lo que visualizaban los artistas cuando escuchaban a los músicos. Recomiendo encarecidamente ver esto. Uno de los objetivos de Walt Disney también era popularizar la música clásica y educar a los niños en ella, porque famosamente la música clásica había sido algo de alta sociedad. Y la música contemporánea clásica, en plan Tchaikovsky, etc., se escuchaba en ballets, y los ballets se hacían en teatro. Entonces mucha gente no tenía acceso a esto. Muchísima gente no tenía acceso a esto. Pero el cine había demostrado ser más accesible al público. La idea de Walt Disney era: quiero que todo el mundo pueda escuchar música clásica, no solo la gente rica. Porque mencionar que Walt Disney tenía un trasfondo pobre de cojones. O sea, Walt Disney no tenía padres, famosamente, por eso mata tantos padres en sus pelis, ¿vale? Y quería representar
historias para niños huérfanos, para niños pobres. Es por eso que muchos personajes de sus historias eran personas pobres. Pensad en los personajes de Mary Poppins, el hollinero, o en, también de esta época, en la película Pinocho, Pepito Grillo es como un vagabundo. Mickey empezó siendo un trabajador de clase obrera, un personaje estilo Charlie Chaplin. Entonces, esto de aquí, el objetivo principal era eso, transportar la música clásica a los niños, que pudieran educarse escuchándola, también accesible para los padres, que pudieran escuchar estas maravillas clásicas, que ahora, hoy en día, quiero que entendáis eso, hoy en día, con internet, te es muy fácil encontrar música clásica, muy fácil, pero en 1940, ¿cómo ibas a escuchar esto? Y era la música más compleja que había. Si eras un amante de la música, no te quedaba mucha más alternativa, sino, por eso también se popularizó el jazz y cosas así, porque era accesible, muy importante. Y también mencionar que esto no gustaba a las élites. Hay un par de piezas que aparecen en fantasía compuestas por Stravinsky. Stravinsky era un compositor ruso contemporáneo. Esto es el rito de la primavera, que lo se llama. La consagración de la primavera. Y lo que decidieron hacer los animadores de forma también un poco abstracta es imaginar el mundo antiguo, imaginar el mundo de los dinosaurios y tal, porque eran los primeros años en los que se hacían estos descubrimientos científicos. Y Disney fue de los primeros en animarlo a este nivel, digamos. Imaginar ese mundo salvaje, digamos. El problema es que la consagración de la primavera, en general, Stravinsky componía para ballets. La consagración de la primavera tiene historia y tiene una intencionalidad específica. Así que esto no le gustó mucho a Stravinsky. No le gustó esta imaginación abstracta. Para nada. La secuencia de animación es que vale la pena. Mirad este nacimiento del cosmos, por favor. Con la consagración de la primavera, las galaxias, las estrellas, el polvo de estrellas creando los primeros planetas. No, cuidado, es que la combinación era un poco genius, ¿vale? Y tal vez uno de los cortos más famosos de esta película lo encontramos casi al final. Noche en el Monte Pelado. Es de Mussorgsky, otro ruso. Este también era una pieza guapa, guaparda. Oscura de cojones. Oscura de cojones. ¿Vale? Disney en esta época todavía no había creado esta imagen tan familiar. Tenía aspiraciones de crear alto arte. Y accesible para todo el mundo, importantísimo. Porque Igor Stravinsky, cuando vio esto, dijo: no me gusta que hayas hecho esto con mi música. Y cuando la respuesta de Disney fue: es que quería que fuera accesible a todo el mundo. La respuesta de Stravinsky fue: la música clásica no es para todo el mundo, es para quien pueda pagarlo. Eran elitistas. Las personas que hacían música clásica eran elitistas y los que las consumían un poco también. No quita que fueran obras magnas. Y también digo esto porque hoy en día Walt Disney tiene la moda de haber sido una persona un tanto elitista y explotadora. Y no voy a denegar de eso. O sea, efectivamente, Walt Disney explotó a muchos trabajadores y no lo voy a negar en ningún momento. Pero también tenía una perspectiva obrera en muchas cosas que me gusta recordar. Crear una imagen tridimensional del hombre, básicamente. Esta película fue un absoluto fracaso. Y no porque fuera una mala película. Es por el año en el que... 1940 era un mal momento. Y esto tardó mucho en hacerse. Hablamos de que a lo mejor, no sé si empezó preproducción en el 35 o en el 36. Y tardó mucho en producirse, obviamente, y en grabarlo todo. Esto fue un proceso muy lento. No podían predecir lo que iba a ocurrir exactamente. Entonces, la idea de Walt Disney era crear una saga de películas que tuvieran este estilo, con muchísimas más obras. Adaptar el Cascanueces, adaptar a Mozart, que hay poco Mozart en la primera, adaptar a Beethoven. ¡Wow! O sea, en esta primera entrega hizo cosas increíbles, pero iba a haber uno por cada 5 años o cada 10 años. El problema es que no triunfó para nada. Y el intento de volver a hacerlo después era demasiado arriesgado. Tenemos una secuela espiritual de esta película, por suerte. Tenemos 2 secuelas, una directa y otra indirecta. La primera secuela espiritual de la idea de fantasía la tenemos en Make Mine Music, del 46. 6 años después se hizo en menor presupuesto. Y Make Mine Music era lo mismo, pero para música folk. Explicaban historias del viejo oeste, de la época colonial de Estados Unidos, cosas por el estilo, en un estilo mucho más proamericano por lo de la guerra, ¿vale? Y a la vez como muy absurdo, cartoony, ¿vale? Riéndose un poco. Yo creo que era un poco medio irónico. Y adaptaron algunas canciones clásicas y algunas movidas folclóricas. Interesante era. Hay una historia sobre 2 fedoras que se enamoran.
Why not? Famosamente, la secuela espiritual más importante de Fantasía es Fantasía 2000. Y digo secuela espiritual porque realmente no son lo mismo. Fantasía 2000 tiene un estilo de cómo lo presenta, en plan, sí, somos la nueva Fantasía, pero no es la nueva Fantasía. Que, ojo, que me encanta, y yo creo que en Fantasía 2000 está el pic de la animación occidental, que es este corto, que es el pájaro de fuego. Bueno, esto es solo la animación sin la música, pero me sirve para ejemplificar lo que digo de la animación. O sea, el nivel de calidad que hay en cada putísimo frame de esto es genuinamente puto arte increíble. Pero, como veis, hemos vuelto al realismo. ¿Hay arte abstracto en Fantasía 2000? Hay un poco más. Tampoco mucho. Esto es arte abstracto, y al principio es bastante abstracto, hasta que aparecen las putas mariposas, y entonces ya deja de ser abstracto porque es la historia de dos mariposas. Pero bueno, tienes la parte de las ballenas, que está todo guapa. A mí me aburría un poco porque a lo mejor la música no era mi favorita, pero el corto de las ballenas es un poco más abstracto que esto, y está interesante. Pero bueno, tenemos estas dos historias, y yo me gusta muchas veces considerar que Los Tres Mosqueteros es otra de las secuelas espirituales de Fantasía, porque el soundtrack de Los Tres Mosqueteros adapta canciones clásicas, adapta Cabaret, adapta Tchaikovsky, adapta un montón de música clásica como soundtrack de la película, y aunque tiene una estética marcadamente más cómic, sigue siendo el rollo que quería hacer Walt Disney con Fantasía sin duda además. Entonces, por suerte ha sobrevivido la idea, lo que pasa es que en bajo presupuesto, y es una lástima, porque imaginad un mundo en el que hubiéramos tenido como 3 o 4 películas de animación de alto presupuesto en estos términos. Joder, hubiera sido increíble. Pero bueno, por ello también es un tesoro de la hostia Fantasía. Y de hecho, voy a ponerlo en la tiempolinia. De por medio tuvimos esta época mala, con el rollo de la Segunda Guerra Mundial, así que no hay tanto de lo que hablar, digamos. No tanto. Aún así, como habéis visto, salieron cosas. Y eran cortos, sobre todo, y siguieron haciendo, pero ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo para nada. Fue un cambio de paradigma importante. También se diversificó un poco la animación. Aquí fue cuando Disney perdió el poder que antes tenían, y ahora tenemos un poco más de diversificación en que había más compañías que, gracias a que el gobierno invirtió en ellas para hacer también propaganda. Un poco como lo que hemos mencionado del Dr. Seuss, que luego tuvo una serie de cortos que se hicieron muy famosos, especialmente en Estados Unidos. Se empezó a diversificar un poco más. En los años 30 tenían competencia, pero la competencia no les llegaba ni a la suela del zapato. Aún así, Disney continuaría teniendo el monopolio de la animación bien entrados los años 50 y entrando también en los 60. Hasta la muerte de Walt Disney, que es en el 69, quiero decir, que no cambiaría esto realmente. No sé si hay algo más destacable a decir de esta época. Ah, sí, porque esto va a ser una tiempolinia, pero estoy centrándome mucho en Disney por lo que os he mencionado de que es muy difícil no centrarse en Disney. Pero quiero hablar de otras gentes y de otros estilos. Y aquí es donde empieza la historia del anime. Y es que me gustaría mencionar, porque va con el tema, en el 1935, tan solo 4 años antes de que todo se fuera a la absoluta mierda, Betty Boop tuvo un corto dedicado a sus fans japoneses. Porque veréis, Japón, antes de la Primera Guerra Mundial, estuvo un poco más aislado, famosamente, del mundo. Pero con la Primera Guerra Mundial se tuvieron que adaptar, dijeron, hostia puta, armas de fuego, qué guapo, no sé qué, y fueron como invadidos. Y se fueron occidentalizados un poco de forma forzosa. Y es una de las muchas cosas que les empujó en la Segunda Guerra Mundial a esta industrialización súper rápida que tuvieron, que terminó con ellos volviéndose pioneros en cosas como la aviación. Que esto se ve reflejado en algunas películas de animación de Estudio Ghibli, por cierto. Es, para mí, muy relevante mencionar que en los años 30 los japoneses descubrieron la animación occidental. Y cuando descubrieron a Betty Boop, la convirtieron en su waifu. Betty Boop es la primera waifu de anime. Voy a repetir lo que acabo de decir, ¿vale? Betty Boop es la primera waifu del mundo, ¿vale? ¿Me habéis entendido? Tengo la prueba aquí. It's a song for harmony. If you'll only sing with me, come on and join me with boopy doopy doopy doop, boopy doop. El contexto histórico es el que he mencionado. Tenía muchos fans. Betty Boop tenía un montón de fans occidentales y orientales en Japón que estaban muy encantados con ella y como que pedían que les trajeran más cosas de Betty Boop. Querían importación a tope. En este corto, Betty Boop viajará hasta Japón a conocer a sus fans. El sol ese es un poco sus, ¿verdad? Es un poquito sus, ese sol. La música con escalas orientales. Mira, esto es toda la peña que era fan de Betty Boop en Japón, ¿vale? Con los carteles verticales y tal, porque es como se escribía y tal.
Todo el mundo entrando súper entusiasmado, ¿vale? La primera idol, amigos. La primerísima idol de la historia. Got a language of my own, known in every foreign home. You surely know it. It's boop-boop-de-doop, boop-boop-de-doop. If you're near or far, doesn't matter where you are. Sung in every land or the ocean. Boop-boop-de-doop, it's a song for harmony. If you'll only sing with me, oh, come on and... La Woman es poderosísima. Tiene poderes de ropa estilo bayoneta y se crea un kimono. Esto es la actriz original de Betty Boop hablando en japonés. Aprendió a hablar japonés para esto. Not even kidding. No puedo con el bailecito este. Me hace muy feliz. Mira, mira los japoneses. Mira los chinos estos. No entiendo por qué está dando vueltas, pero bueno. Eran super fans. Eran como los mayores fans. Se ve que la actriz aprendió seriamente a decir algunas de estas palabras con la pronunciación correcta, como el arigato, ¿sabes? Que no es Rajoy diciendo arigato gozaimasu, ¿vale? No es exactamente esa la situación. Este vídeo me hace muy feliz a nivel histórico, ¿vale? Porque es que tardaron 4 años en mandar esto a la mierda. Pero potencialmente, acabamos de ver en la primera actuación de una Miku Hatsune, ¿vale? Potencialmente, esto fue la primera waifu virtual de Japón, ¿no? En plan, la primera mujer ficticia en volver locos a los fans. Genuinamente locos. Porque estaban en plan, joder, queremos más de Betty Boop, por favor. Por favor, dame más de Betty Boop, que no puedo, por favor. Estaban muy cachondos, estaban cachondísimos y esto les hizo muy feliz. Genuinamente, esta es la época en la que se influyó mucho, ¿no? A la animación japonesa. Yo creo recordar cuando investigué un poco sobre la historia de Hayao Miyazaki, no sé si era ya en esta época, estaban como muy cotizados los libros de animación occidental que traducían al japonés. En plan, cogían libros de cosas que habían hecho Iwerks, Walt Disney o lo que habían hecho los de Félix el Gato o los de Betty Boop, ¿no? Toda esta época, estos 20 años de animación, ¿no? Estas 2 décadas. Y había libros de animación de cómo hacer las secuencias, de por qué se hacían las cosas de tal manera, pero no eran muy accesibles. De nuevo, hay que pensar que era una época distinta en la que la información en general no era tan accesible, que estos libros eran muy cotizados y no hablaban inglés. Todavía hoy les cuesta aprender a hablar inglés, en general. En Japón tienen un rollo con su idioma. Entonces, un libro traducido de animación es algo muy cotizado en Japón en esta época, y lo que hacían era aprender mucho de lo que veían. Entonces, mientras Hayao Miyazaki y otros artistas como el creador de Astro Boy y compañía se inspiraron en cosas como Walt Disney y el personaje de Mickey Mouse y cosas así, es difícil no pensar que vieron a una chavala con poca ropa cantando con una voz muy aguda y siendo una ídolo, una diva, y que eso no inspirara muchas de las cosas de la cultura del anime y de la cultura idol de Japón. Porque el baby boys era una moda en Estados Unidos en ese momento también, pero que con el tiempo fue fluctuando y cambiando, y hubo una época en la que lo que se apreciaba más en la mujer eran otras cosas, y luego, bueno, han ido fluctuando, siempre ha ido fluctuando mucho lo que es el estándar de belleza. Pero en Japón ha permeado mucho el baby boys. Todavía lo observamos en los estilos de doblaje de anime actual, en el que cuanto más aguda a veces la voz de la chica, como que representan mayor inocencia o incluso mayor atractivo en muchos casos. Hay algunos, me incluyo, en el que les resulta hasta estridente lo aguda que puede ser la voz de un personaje femenino en anime. Y pues potencialmente tenemos a Betty Boop para culpar, muy probablemente, y esto es la prueba. Me hace también especial gracia como la canción es una especie de oda a la paz entre Occidente y Oriente. Y la idea del arma lleva en avión, ¿no? Betty Boop va en avión hasta Japón, en plan, aquí estoy, chicos. Y bueno, 4 años después, los japoneses vieron esto y dijeron, claro, avión. Esa es la manera.
Entonces, con esto hemos llegado, prácticamente no queda mucho que mencionar en la tiempolinia hasta los años 50. Y me quedan desde la década de los 50 hasta la década de los 2000 y luego ya en plan los últimos 20 años, que es bastante más fácil de hablar y podemos especificar. Pero se nos han hecho ya prácticamente las 8, he dedicado 2 horas a esta gilipollez y hemos conseguido llenar la mitad de la tiempolinia. Nos quedan 50 años por rellenar ahora, iré más rápido la próxima vez. Esta época es que los cambios, como habéis visto, son muy rápidos. O sea, tenemos como... Espera, voy a bajar. Los cambios son muy rápidos en esta época. O sea, tenemos que es del 96. Claro, desde el 96 hasta los años 20 hay aquí un salto, pero porque el salto que veis aquí tiene que ver con el cine en general, no con la animación. En general, desde el 96 hasta los años 20 hay una evolución lenta de cómo funciona el cine en general. Y entonces empezamos a ver los primeros cambios en la historia de la animación. Y desde el nacimiento de Félix el Gato hasta el 32, que es el primer corto en color, es toda la historia en blanco y negro de todos los cortos Disney y no Disney. Luego del año 20 al 32, luego al 37 también ocurren unos cambios disparadísimos. Y nos vamos ya hasta los años 40 y ahí sí que vemos un parón en el estilo, en el que no evolucionó tanto la animación, pero de nuevo, porque había problemas más importantes de lo que ocuparse. Es difícil de entender que en 1940 surgiera una obra de arte de tal calibre como es Fantasía y 10 años después lograsen perfeccionar algo como Cenicienta. Pero es que aún no hemos llegado a la época de mayor esplendor para mí, porque todo el mundo habla de que la era de Walt Disney es como llaman la era dorada de Disney, ¿no? Como la mejor época. Pero en mi opinión, el punto álgido de Disney viene después de Cenicienta. Es la década de los 50 hasta los 60, con su eventual muerte, sus últimos años, donde pienso que Walt Disney desarrolló los mejores estilos de su técnica y consiguió crear su magnus opus, que es La Bella Durmiente. Y esa es una película que me encantaría ver en directo aquí para analizarla, porque creo que ejemplifica todas las cosas de las que hemos ido hablando durante esta masterclass que subiré a YouTube. Y ves ese cambio visual, ves todos los estilos aplicados en una sola película. Y es de las últimas películas que dirigió Disney antes de morir. No la última, pero tengo la teoría de que las siguientes que salieron no las dirigió realmente él, sino que, bueno, era un papel más parecido a lo que hoy entendemos como el producto. Después ya con la muerte de Walt Disney a los años 70 hasta los 80 se conoce como la época oscura de Disney, que también es interesantísima, y allí hay mucho de lo que hablar y por eso lo reservo para otro día, porque ahí hablamos de la división de Walt Disney en otras muchas compañías. Veremos el nacimiento de DreamWorks, el nacimiento de Warner Bros. Y los Toons, veremos el nacimiento de Don Bluth y su compañía, Cantado y producciones de Spielberg, y eventualmente podremos empezar a hablar también de algunos de los primeros pasos de Ghibli en la animación oriental y cómo inspiró de vuelta a la animación occidental para los años 90. Llegaremos a la época de la televisión y cómo la animación para televisión cambió la industria, y entonces ya nos llegamos a la animación 3D, que es uno de los últimos grandes golpes que ha tenido la historia de la animación. Y llegaremos a la época moderna potencialmente también en la siguiente masterclass. Pero me ha molado mucho hacer esto. En verdad está muy guay. Y ya digo, ahora lo resubiré, pero lo resubiré con bastante edición y cortando los silencios y todo eso, porque esto se puede hacer muy largo, como yo subo un vídeo de 2 horas ahora. Pero ojito, tengo ganas de hacer la siguiente clase. Espero que os haya disfrutado esto. Pero nada, un placerazo enorme. Vamos a ir poniendo esto por aquí. Y venga, cuidaos muchísimo todos. Os espero pacientemente en mi próximo vídeo de historia del cinema.